tardes a todas y todos. La verdad, un gusto muy grande estar por aquí, compartiendo este espacio con gente que estamos todos del mismo lado de la trinchera. Y quería decir unas pocas cosas para poder tener un diálogo, que es lo que es más productivo. Pero voy a decir algo, no es que me vaya a quedar callado, ¿verdad? Y por ahí se me va la mano y a la hora parame, porque si no... Pero bueno, no, lo que quería decir primero, que el problema de las clases medias, ¿no es cierto?, en conjunto, y su comportamiento, uno de los más serios que hoy están afectando la viabilidad de los proyectos emancipatorios en América Latina. Es un problema gravísimo, no solamente en la Argentina, es un problema en Bolivia, es un problema en Ecuador, es un problema en Brasil, es un problema en Venezuela, donde quiera que haya habido una experiencia de este tipo, ¿verdad? Marcada por un énfasis muy fuerte en tratar de saldar la deuda social inmensa que han dejado los años del neoliberalismo en nuestros países, se produjo este fenómeno paradojal que un sector variable según los países, pero en ningún caso insignificante, en lugar de votar por la continuación de ese gobierno que sacó 40 millones de personas en Brasil de la pobreza, 12 millones en Argentina, comprobamos los sociólogos y politólogos que una parte, ¿no es cierto?, de ese sector vota exactamente en sentido contrario. Y las investigaciones recién están comenzando en profundidad porque no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Tenemos, digamos, el cuadro general, la conducta, la sorpresa que nos produce ese fenómeno, ¿no es cierto?, esa gran paradoja. Por eso cuando le poníamos el título con Mónica, Modelo para Armar, era porque había que ver de qué manera se puede armar otra alianza o convencer a estos sectores medios o sectores recientemente incorporados a las capas medias que tienen que actuar de otra manera. Y la experiencia, vuelvo a repetirle, ha sido muy complicada en todos los países y básicamente revelan algo, lo digo ahora y después lo vamos a profundizar, revelan los alcances de la penetración que tienen los medios de comunicación de masas hoy en la deformación o el formateo de la conciencia política de amplias capas y grupos sociales de toda la población. ¿No es cierto? Es sorprendente ver cómo, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, el discurso de lo que ahí en el texto llamamos el vulgo republicanismo, ¿no es cierto? O sea, esta noción vulgar de republicanismo de la cual Lilita Carrió es una de sus máximas exponentes, cómo eso se ha hecho carne en sectores populares, pero sectores que, por ejemplo, en la Argentina han sobrevivido a las enormes penurias en las que estaban gracias a las políticas sociales del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y sin embargo, cuando uno hace investigación en profundidad o simplemente algunos sondeos para ver cómo está el estado de la opinión pública, se sorprende al ver gente muy, pero muy humilde y que realmente sobrevive gracias a las políticas sociales, decir que, bueno, lo importante en un país como la Argentina es que haya rotación de los cargos, que haya alternancia, que perpetuarse en el poder y que los proyectos de RR iban en contra de la democracia y que es muy importante que no haya ataques a la prensa y que podamos escuchar y ver lo que queremos, y mientras te dicen eso tenés como telón de fondo TN 24 horas al día en algunos de los sectores más humildes que yo he visto en José Cepaz y en Florencio Varela, por ejemplo. Entonces esta penetración es fenomenal y ha instalado el discurso ese, digamos, de la alternancia como algo positivo, deseable, el discurso de que el cambio es lo que nos debe mover, ¿verdad? Esto probado en centenares de grupos focales, ¿verdad? La asociación entre cambio, vitalidad, cambio y juventud, cambio e innovación, y que la vida es cambio permanente y por lo tanto cambiemos, ¿no? Esta es la cosa. Y eso lo hemos visto, puedo repetir, en los diversos lugares en América Latina. Por ejemplo, bueno, acá en Argentina ha sido más que evidente, ¿no es cierto? Incluso en las PASO recientes, sobre las cuales voy a hablar ahora, porque tiene relación con todo esto,
se comprobó que en algunos distritos donde tendría que haberse producido una victoria muy grande, en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando básicamente del caso de Avellaneda, pero soy profesor ahí en la UNTAD, hubo una victoria, ciertamente, pero una victoria que no se compadece con la realidad social de la municipalidad y de lo que hizo el gobierno de Ferraresi y lo que antes había hecho el gobierno nacional con Cristina. Se ganó, pero se ganó por 4 o 5 puntos, 6 puntos, tendría que haberse ganado por 15 puntos, ¿no es cierto? Quiere decir que ahí también, aunque recién estamos empezando a hacer las indagaciones, una parte de aquellos que fueron beneficiados por esas políticas votaron en contra, ingenuamente creyendo que esas políticas seguirían, ¿verdad? Que no habría modificación de esas políticas. Todavía hoy hay gente que 1 año y medio después sigue pensando que, por ejemplo, va a seguir la moratoria previsional, lo cual no va a seguir claramente, y que va a haber una reforma tributaria muy regresiva, pero te dicen, bueno, pero ¿qué hace falta para atraer capitales? Eso, o sea, es extraordinario cómo ese discurso que antes quedaba en un cierto nivel económico, social, incluso educativo. Yo soy sorprendido por gente de condición muy humilde, diciéndome a mí, bueno, dice, lo que pasa es que este país necesita trabajo genuino, y el trabajo genuino lo traen las inversiones extranjeras, y Macri está trayendo inversiones extranjeras. Cuando dice, pero a ver, dame la señal, no saben, pero reproducen, ¿no es cierto?, el discurso dominante que va a través de todo un enjambre de medios, de todo tipo, medios de comunicación, por televisión, por radio, por la prensa, redes sociales, etc. Un discurso abrumador. Estamos muy en desventaja en ese punto, ¿no es cierto? Y estas conductas paradojales, bueno, yo creo que están en la base de lo que fue la derrota del 2015, y creo que va a ser un problema serio cómo hacer para que ese sector social adquiera conciencia de cuáles son sus intereses, quiénes los han beneficiado, ¿verdad? Que se reconstruya esa alianza fundamental entre gobiernos progresistas, de izquierda, etcétera, y clases y capas populares, que todo el trabajo que ha venido haciendo la derecha muy inteligentemente ha procurado erosionar y destruir, ¿no es cierto? Ustedes no tienen que recibir asistencia porque ese no es un problema, no es el camino para salir de la pobreza. Ustedes necesitan trabajo genuino, y el trabajo genuino no se los da un gobierno populista. Repito lo que a mí me dijeron. En Bolivia, por ejemplo, una experiencia, hay 2 experiencias que son incluso más contundentes, ¿no es cierto? Y fuimos a hacer colaborar con un esfuerzo de investigación que se hizo en Bolivia a fines del 2015, porque iba a haber el referéndum en donde se le iba a preguntar a la población boliviana si estaban de acuerdo en que hubiera, digamos, en que Evo Morales se presentara para las elecciones una vez más, no que se lo eligiera, pero que pudiera competir, ¿verdad? Entonces, la investigación tenía varios aspectos que fueron analizados por el equipo. Yo pude ver algunas cosas, pero entre ellas 2. Una pregunta, ¿no es cierto?, que era la siguiente. Le preguntaba a la gente en la muestra que dijera quién había sido el mejor presidente de la historia de Bolivia. Y bueno, un 62% decía que había sido Evo Morales, ¿no es cierto? Y la gente se playaba, decía por qué, etc. Pero cuando después tomábamos esa submuestra, agarrábamos lo que habían dicho que había sido el mejor, y le preguntábamos, bueno, ¿está de acuerdo que se postule una vez más para competir para las próximas elecciones presidenciales? Ahí 52% dijeron que no estaban de acuerdo, que a pesar de ser el mejor presidente de la historia de Bolivia, y esto revela, es lo que les decía recién, la penetración de ese discurso de la no reelección, de la alternancia, etcétera, que la derecha ha manejado con mucha habilidad y que por lo tanto tiene ese efecto político. Y efectivamente, Evo hizo el referéndum en febrero del 2016 y lo perdió. Evo no puede presentarse como candidato ahora. Entonces, el impacto que tienen todas estas creencias, ¿verdad?, que tienen que ver con un proceso que cuando Frei Beto estuvo acá en la Argentina, estuvimos juntos dando charlas por varios lugares en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, etc., Santiago del Estero antes, veíamos que en general todos estos gobiernos
recogieron esa famosa deuda social e hicieron políticas sociales de promoción y de elevación de las condiciones materiales, espirituales de la población, pero que en todos los casos hubo una creencia que a la larga resultó ser muy negativa, y era que bastaba con la incorporación al consumo para que hubiera, digamos, se estableciera una sólida identidad entre gobiernos progresistas y sectores incorporados gracias a las políticas de esos gobiernos. Y Frei Beto lo resumía en una frase, hablando de la experiencia brasileña, pero creo que podemos hacer nuestra, y él decía, y creamos nosotros con el gobierno de Lula, creamos una gran masa de nuevos consumidores, pero no creamos ciudadanos, ¿no es cierto? Y este me parece que ha sido un punto fundamental, porque la creación, pero claro, la creación de ciudadanía se dice muy fácil, pero requiere manejar todo un proceso educativo de masas y requiere tener el manejo de los medios de comunicación de masas, que por alguna razón muy especial la derecha se ha plantado muy firme en el control de esos medios, y desde ahí propala todos estos discursos, este veneno cotidiano, ¿no? Ustedes piensen que hay algunos de estos publicistas que fingen ser periodistas, no lo son, ¿verdad? Que están 6 o 7 horas diarias al frente de audiencia televisiva o una audiencia radial. Caso concreto, Nelson Castro, en las mañanas de Continental de 6 a 9 y en la tarde en TN, digamos, las 3 horas más. Digo, es un bombardeo permanente y todo lo mismo, ¿no es cierto? Y eso hace que la gente piense de esa manera. Ese es un ejemplo, el caso boliviano, que es más extremo todavía que lo que hemos visto acá en Argentina. Y el otro caso, que todavía es más extremo, me pasó en la campaña presidencial de Nicolás Maduro en el 2013, ¿no? Muerto ya Chávez, ustedes saben, se hizo la convocatoria a elecciones, era Maduro contra Enrique Capriles. Y un grupo de amigos y yo íbamos y seguíamos un poco los actos para charlar con la gente, impulsar el estado de la opinión allá, ¿verdad? Y recuerdo que en un acto nos llamó mucho la atención, se hizo en un barrio en donde había varios monoblocks de esos que había construido, que construye el chavismo, ¿no es cierto? El gobierno de la Revolución Boliviana construyó en los últimos 6 años 1.700.000 viviendas. ¿Y qué viviendas, no? Después, si quieren, les doy algunos datos. Viviendas realmente que son de clase media, digamos, que aquí en este país costaría una fortuna. Bueno, pero estamos ahí, en ese lugar, y veíamos mucha gente que como que no encajaba demasiado con lo que nosotros pensábamos que era el directorado de Capriles. Y uno de ellos me sorprendió mucho y lo encaré en buen plan, ¿no? Charlando, porque el caribeño en ese sentido, como el de Caracas, es muy franco, muy abierto, muy espontáneo, porque lo ve venir con lo que ellos llaman una franela, o sea, una camisa, una remera chavista, pero hiper chavista, un gorro chavista, un escudo chavista acá, un botón chavista, pantalón también con inscripciones. Y entonces le digo, pero no estás en el lugar equivocado, porque este acto para Capriles, y vos estás todo, con toda la iconografía propia del chavismo, ¿qué estás haciendo acá? Dice, no sé, yo vine acá, pero ¿por qué viniste vos acá? Dice, bueno, porque quiero escuchar lo que dice Capriles. Pero ¿y a vos qué te importa lo que dice Capriles? No, a mí me importa mucho. Entonces me dice, ve ese apartamento que está ahí, me señala el monobloc, ¿no? Dice, bueno, el tercer piso donde de acá se ve, ese es el departamento que yo tengo ahora. Y eso se lo debo al comandante Chávez, ¿no es cierto? Entonces le dice, bueno, y si se lo debe al comandante Chávez, ¿por qué estás en este acto acá, que justamente es contrario a todo lo que Chávez hizo? Y la respuesta me hizo caer media biblioteca sobre la cabeza. Me dijo, no, dice, lo que pasa es que yo ahora soy clase media. Y entonces Capriles es el que ahora defiende la clase media. ¿Qué va a hacer Maduro conmigo? Maduro tiene que defender a los que antes estaban jodidos como yo, que ahora ya yo no estoy. Entonces yo soy clase media y él me va a defender. Una ingenuidad tremenda, porque si llega a haber un cambio de gobierno
en Venezuela y la derecha retoma el control político de ese país, les puedo asegurar que esos monoblocks, esos departamentos en donde el más chico es de 72 metros cuadrados con 2 dormitorios, sala, etcétera, el más grande 96 metros cuadrados con 3 dormitorios, 2 baños, etcétera, que son entregados totalmente amueblados con un plasma en cada habitación, los sacan a patadas corriendo de ahí, los mandan otra vez al cerro, a los ranchos, ¿no es cierto? No duran ni un día ahí, porque además muchos de esos monoblocks están localizados en algunos de los lugares más céntricos y más privilegiados de Caracas, y no solo de Caracas, de Maracaibo también, porque la orden de Chávez, una vez que se produjo aquel gigantesco deslave que mató a tanta gente, ¿no?, que se le vino abajo un cerro, le dijo al ministro de la Vivienda: donde veas un hueco, donde sea, ahí me construís un monobloc popular. Entonces algunos de ellos están en zonas de alto valor inmobiliario en Caracas. Pero esto, fíjense la respuesta del hombre: yo ahora soy clase media, ¿no es cierto? Y por lo tanto me identifico con y vengo por esta candidatura. Bueno, esto es un poco para ver la complejidad que tiene todo este fenómeno y lo difícil que es encontrar armas efectivas para luchar contra todo eso. Y a propósito de eso, yo quería hacer una referencia ya un poco acerca de algo que, si el libro termina vendiéndose como esperamos, vamos a hacer una segunda edición y vamos a incorporar parte de eso acá. Y una reflexión sobre las PASO, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto? Porque a mí me ha preocupado muchísimo, ¿verdad?, ver cómo se instaló, aún en gentes, ¿no es cierto?, que son contrarios al macrismo y todo lo demás, se instaló la idea de que hubo una gran victoria electoral del macrismo en Argentina. Una cosa increíble, porque la he visto en numerosos artículos en Página 12, en Le Monde Diplomatique, en intervenciones en diversos programas de radio y televisión. Y entonces, bueno, escribí un pequeño trabajo, está ahora en mi blog y en el Facebook, en todas partes, pero quería comentarlo un poco con ustedes, y es tratar de ver, bueno, qué hay de cierto de eso, ¿no es cierto? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué tan cierta fue esa victoria? Bueno, lo que hay es que evidentemente el Cambiemos, ¿verdad?, obtuvo 35%, un poquito más, casi 36% de los votos, contra 21% del kirchnerismo y 15.2% del peronismo no kirchnerista. Y sobre todo obtuvo un éxito importante, recuperando, o mejor dicho, prevaleciendo en provincias históricamente peronistas como La Pampa, Santa Cruz, San Luis, mismo Entre Ríos, o inclusive con un buen desempeño en zonas en donde hay partidos regionales muy fuertes como Corrientes, ¿verdad?, y como Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino, ¿verdad? Pero cuando uno mira esto ya, digamos, en una perspectiva comparada con otras elecciones de medio término que hubo en la Argentina desde la recuperación de la democracia, el panorama pinta con otro color, y es un poco lo que yo hice ahí en un cuadrito, ¿verdad? ¿Qué hice? Tratando de ver, bueno, cómo le fue en la primera elección legislativa a los distintos presidentes de la democracia en la Argentina, para saber si 35.9 del macrismo es una cifra tan fenomenal que haya dado lugar a triunfo contundente, por ejemplo, dice el autor, gran victoria, dice otro. Y entonces me puse a ver, recordemos, 35.9. ¿Cuánto sacó Alfonsín en la primera legislativa después de haber asumido la presidencia? 42.3. ¿Cuánto sacó Menem en el 91? 40.2. ¿Cuánto sacó Néstor en el 2005? 41.6, ¿verdad? En el 2009, después de la gran crisis del campo, etcétera, se produce un bajón muy fuerte y Cristina obtiene 30.6. Recordemos lo que fue la crisis del campo del 2008, el impacto político. Pero ya en la siguiente elección, en el 2013, ella sube a 33.6, o sea, se queda a escasos 2 puntos de lo que obtuvo el macrismo en las PASO.
Es decir, que en realidad no tiene ningún sentido hablar de gran victoria, triunfo contundente, etc. Porque cuando uno lo mira en la serie histórica, es uno de los porcentajes más bajos lo que obtuvo la Alianza Cambiemos. Es cierto que eran las PASO, estos datos que yo estoy dando son los datos de las elecciones, hago esa salvedad, ¿verdad? Y lo pongo a pie de página para que no haya confusión. Pero me parece a mí de que es importante, en primer lugar, no dejarnos ganar por el show mediático que montaron muy bien. También lo montaron que gente que estaba en contra dicen que fue una victoria excepcional. Y ahí yo pongo un poco para fortalecer esta tesis mía, lo que escribe alguien que está claramente del lado del macrismo, que es Rosendo Fraga, en donde, bueno, pero fíjense, en esto resulta que tiene más puntería que los nuestros. ¿Qué dice él? Haciendo un análisis de las PASO. Las PASO, cito, han dejado un resultado confuso, tanto en lo electoral como en lo político. En la suma nacional de votos, que nunca se presentó oficialmente, o sea, desliza la crítica, Cambiemos habría obtenido aproximadamente el 35%. Es la primera fuerza política en el ámbito nacional, pero más por la dispersión de la oposición que por un apoyo mayoritario. Y esto es un mensaje que nosotros tenemos que entender muy bien. Más por la dispersión de la oposición que por un apoyo mayoritario. Pero dice además, a lo anterior se suma el hecho de que si bien el oficialismo aumentaría el número de sus senadores y diputados, en caso alguno llegaría a la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces, primera conclusión que yo saco de toda esta lectura, de este análisis de los números, ¿verdad?, es que está bien reconocer que ha habido un triunfo de parte del gobierno, pero lo que me parece absolutamente desacertado es darle una proporción, una dimensión que no tuvo, y que uno de sus más lúcidos intelectuales, como Rosendo Fraga, dice, fue una victoria, hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Es más, él trasunta un cierto pesimismo en su análisis. Esa es la primera cosa. Segunda cuestión, también me sorprendieron algunos paralelismos que se hicieron públicos entre el menemismo y el macrismo, ¿no es cierto? Habrán escuchado más de una vez, ¿no es cierto? Bueno, esto es el menemismo, etcétera, etcétera. Yo creo que evidentemente hay un elemento común, ¿no es cierto? Ambos representan la reacción neoliberal ante, en el caso de Menem, los excesos, entre comillas, del estatismo, ante los excesos, también entre comillas, del populismo. Pero hay varias cosas que es importante anotar para entender un poquito esto. Primero, Menem se apoyaba en un partido político como el PJ, que tenía una abrumadora presencia nacional y un gran respaldo popular, anclado en las conquistas históricas del peronismo. Macri, en cambio, se apoya en Cambiemos, que es una coalición sumamente volátil de fuerzas políticas de derecha, algunas de centro, que si bien el día de hoy es la única con presencia en los 24 distritos del país, está muy lejos de ofrecer la firme apoyatura que en los 90 el Partido Justicialista le ofreció a Menem. O sea, Cambiemos no es el gran partido político de la derecha, como mucha gente dice. Puede ser que al cabo de unos años se convierta en eso, pero hoy, tal como está, no lo es. ¿No es cierto? Es una coalición muy heterogénea de fuerzas conservadoras, fuerzas de derecha, pero que difícilmente puedan coagular eso en la conformación de un partido unificado de derecha, ¿no es cierto? Con la fuerza que tuvo el PJ en apoyar al proyecto de Menem.